Imagina poder medir con precisión el calor que emita un dispositivo más pequeño que un grano de arena. Y hacerlo, además, en una habitación que está llena de ruido térmico. Puede parecer ciencia ficción, pero es la puerta a una nueva generación de tecnología. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un avance que redefine los límites de lo que podemos medir en el mundo de la nanotecnología. La fuente es un artículo científico de Xiu Liu y sus colegas de la Universidad Carnegie Mellon, que presenta una técnica para medir la emisión térmica infrarroja de microdispositivos con una precisión que, hasta ahora era impensable. Sobre todo, ¿por qué es tan importante? No solo vamos a ver la tecnología, sino que vamos a poner a prueba sus afirmaciones. A ver, ¿es realmente tan revolucionario? Veremos por qué los métodos de siempre se quedaban cortos y qué hace que esta combinación de microscopio, espectrómetro y un ingenioso filtro de ruido sea o no un verdadero punto de inflexión para campos como la detección, la imagen o la recolección de energía. Perfecto. Para empezar, vamos a situar el problema. Todo objeto con una temperatura por encima del cero absoluto emite radiación térmica. Es su firma. Exacto. Una huella dactilar que nos da información valiosísima. Pero claro, cuando esos objetos son nanotecnológicos, increíblemente pequeños, la señal que emiten es diminuta. Se pierde. Se pierde por completo en el calor ambiental de la propia habitación. Es el ejemplo de siempre, pero es que es perfecto. Es como intentar escuchar el zumbido de un mosquito en un concierto de rock. Exacto. Y ese era el muro contra el que se chocaban todos. Los métodos convencionales eran, siendo generosa, problemáticos. Muchos eran indirectos, se basaban en la ley de Kirchhoff, que relaciona la absorción de un cuerpo con su emisión. Pero esa ley tiene sus trampas. Claro, no siempre funciona para materiales nuevos o en condiciones donde el equilibrio térmico no está garantizado. Y si intentabas medir la emisión directamente, peor todavía. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Pues, a falta de finura, aplicaban fuerza bruta. Para que la señal del dispositivo sobresaliera por encima del ruido, lo calentaban a temperaturas altísimas. El artículo menciona por encima de los 480 grados Celsius. 480 grados. Eso es una locura. Es más del doble de la temperatura de un horno de cocina. Muchos de estos nanomateriales son delicadísimos. Están diseñados para funcionar a temperaturas mucho más bajas. Claro. Calentarlos tanto es, básicamente, freírlos. Te arriesgas a dañarlos o directamente a destruirlos. Vamos, que era una solución a lo bestia para un problema de alta delicadeza. Necesitaban una forma de escuchar ese susurro sin tener que gritarle al dispositivo hasta romperlo. Y no solo era el riesgo de daño. A esas temperaturas, el propio sustrato sobre el que montas el cacharrito empieza a emitir tanto calor que te contamina la medición. Se necesitaba un enfoque radicalmente distinto. Y aquí es donde, para mí, está la verdadera genialidad del asunto. Porque la solución que proponen, el microscópico Lokin FTIR, es una combinación de tres componentes que ya existían, pero orquestados de una forma nueva. Primero, un microscopio, que es como el francotirador. Localiza y enfoca con precisión el área activa del dispositivo, que en este estudio es de apenas 50 por 50 micros. Luego está el espectrómetro FTR, que es el analista. Descompone esa luz infrarroja en todo su espectro para darnos la huella dactilar térmica completa. Pero hasta aquí, nada radicalmente nuevo. No, el microscopio y el espectrómetro te acercan a la señal, pero no solucionan el problema del ruido de fondo. Correcto. Y ahí entra el tercer elemento, el que cambia las reglas del juego. Un amplificador Lokin o LIA. Este es el verdadero héroe de la historia, el que consigue oír al mosquito en el concierto. Un momento, el filtro Lokin es una técnica de laboratorio súper conocida, no es nueva. Se usa en un montón de campos para aislar señales. Si fuera tan sencillo como ponerle un LIA a un microscopio, ¿por qué no se había resuelto esto antes? Me da la sensación de que el diablo está en los detalles de cómo lo han montado. Totalmente. Y el detalle clave es la modulación. En lugar de calentar el dispositivo de forma constante, lo que hacen es calentarlo y enfriarlo eléctricamente a una frecuencia muy específica y conocida. ¿Y de qué frecuencia estamos hablando? ¿Un par de veces por segundo? Ni de lejos. El artículo menciona 2.600 veces por segundo. Es un parpadeo térmico increíblemente rápido. Y el amplificador Lokin está sintonizado para escuchar únicamente la señal que varía a esa frecuencia exacta. Vale. Ignora todo lo demás. El calor constante de la habitación, el del equipo, cualquier fluctuación lenta. Todo eso es ruido de fondo para él. Vale.
Entiendo el concepto. El IA multiplica la señal que llega por una señal de referencia con esa frecuencia exacta. Al promediar, todo lo que no esté enganchado, locked in, a esa frecuencia desaparece, se promedia a cero. Solo sobrevive la señal. ¿Solo sobrevive la señal que nos interesa? Es una forma matemática de ponerse unos auriculares con cancelación de ruido selectiva. Pero sigo pensando que conseguir una señal medible a partir de un calentamiento tan sutil sigue siendo un reto enorme. Y lo es. Y por eso tuvieron que desarrollar una estrategia dual, que es donde la cosa se pone aún más interesante. Y de hecho, contraintuitiva. La primera parte es optimizar ese calentamiento por modulación eléctrica, lo que se conoce como calentamiento por Joule. Y aquí descubrieron algo que no es nada obvio. Si a la señal eléctrica alterna que genera el parpadeo le añaden una pequeña corriente continua, un DC bias, la señal que miden se dispara. Espera, eso es raro. Una corriente continua es, por definición, constante. El amplificador locking debería ignorarla por completo, igual que ignora el calor de la habitación. ¿Cómo es que ayuda? Esa es la clave. No la detecta directamente, pero la usa. Imagínalo como empujar un columpio. La corriente alterna es el empuje rítmico que le das, adelante y atrás. Por sí solo funciona, pero la corriente continua es como si además subieras todo el columpio a una pequeña plataforma. Ah, El empuje sigue siendo el mismo, pero como parte de una base más alta, el movimiento total que genera es mucho más grande y visible. La corriente continua no empuja, pero eleva el punto de partida para que los empujes pequeños tengan un efecto enorme. o sea que no es solo un truco matemático, es una solución de ingeniería brutalmente lista. En lugar de necesitar un generador de ondas carísimo y potente, usan una simple corriente continua, algo que tienes en cualquier pila, para multiplicar la eficacia del sistema. Totalmente. Es abaratar y mejorar, todo a la vez. ¿Qué pasaba? Exacto. La potencia de calentamiento es proporcional al voltaje al cuadrado, y al mezclar las dos señales, aparecen interferencias no lineales que amplifican justo la parte que oscila. Y los datos lo demuestran. La señal que vibra a la misma frecuencia que la original, lo que llaman el primer armónico, que es la música que nos interesa, se dispara. ¿Y el resto? Mientras la señal que vibra al doble de frecuencia, el segundo armónico, que aquí es básicamente un eco no deseado, se queda igual. Han encontrado el interruptor para subir el volumen solo a la música que quieren oír. Y veo que también exploraron la forma de la onda. No se quedaron solo con la típica onda senoidal. No, y menos mal. Demuestran que usar una onda cuadrada en lugar de una senoidal es más eficiente. En la figura 2B se ve clarísimo. La señal de la onda cuadrada, la línea roja, es notablemente más alta que la de la senoidal. Sí, se ve. Calculan que el subidón es de un factor de 4 sobre pi. Más o menos un 27% extra de señal gratis solo por cambiar la forma del pulso eléctrico. Y los datos del laboratorio clavan ese número. Vale, entiendo el truco para amplificar la señal, es muy ingenioso, pero sigo dándole vueltas al problema inicial que mencionamos, el calor. Todo esto de modular la corriente y añadirle una base, suena a que al final seguimos calentando el dispositivo. ¿Cómo consiguen no freírlo en el intento? Absolutamente. Y esa es la segunda parte de la estrategia, que funciona en perfecta sinergia con la primera. El calentamiento global. Lo que hacen es calentar suavemente toda la platina donde está el dispositivo a una temperatura base constante, por ejemplo, a 125 grados Celsius. Y como esa temperatura es constante, el amplificador locking la ignora por completo. La filtra como si fuera parte del fondo. Astuto. Pero lo que sí hace esta temperatura base es elevar la radiación de cuerpo negro general del dispositivo. La ley de Planck nos dice que la emisión térmica aumenta de forma exponencial con la temperatura. Así que, al tener una base de 125 grados, la pequeña modulación de temperatura que ocurre por encima, aunque sea de solo una fracción de grado, Efectivamente. produce una variación de emisión muchísimo más intensa. Exacto. Y por tanto, más fácil de detectar para el sistema. Aquí es donde los datos del artículo tienen que hablar por sí solos. La figura 3 es la prueba de fuego. El gráfico A muestra cómo el pico de emisión se dispara al subir la temperatura base de 25 grados a 150 grados. Pero el gráfico B es el que de verdad importa, porque cuantifica la relación señal-ruido, el famoso SNR. Y es que es alucinante. A temperatura ambiente, 25 grados, la curva azul ya consigue un SNR de 7.9.
Eso ya supera de sobra el umbral de 3 que se suele considerar para una señal real. O sea que ya funciona. Es que ya funciona a temperatura ambiente sin calentar nada. ¿Cierto? Lo cual ya es un avance. Pero mira lo que pasa al subir la temperatura base a 125 grados, la curva roja. El SNR se dispara hasta 23.7. La señal es muchísimo más clara, más limpia, inconfundible. Y aquí está el dato más importante de todo esto. Esos 125 grados Celsius son más de 3 veces inferiores a los 480 grados Celsius que requerían las técnicas de antes. Es un salto cualitativo gigantesco. Desde luego. Ahora se pueden caracterizar dispositivos que antes eran intocables porque se habrían desintegrado en el proceso. Han conseguido una señal fuerte y limpia sin tener que recurrir a la fuerza bruta. Vale. Me has convencido en este punto. La combinación del calentamiento de base y la modulación inteligente resuelve el problema de la intensidad. Pero el artículo va más allá. Afirman que no solo miden cuánta luz emite, sino a qué velocidad lo hace. Y eso, para aplicaciones reales, es a menudo más importante. Por supuesto, piensa en comunicación óptica o en camuflaje térmico dinámico. Necesitas dispositivos que se enciendan y apaguen a velocidades de vértigo. Este sistema puede medir esa dinámica de forma muy precisa. Las pruebas de la figura 4 son un ejemplo perfecto. Miden el espectro de emisión a distintas frecuencias de modulación, desde 1.6 kHz hasta más de 126 kHz. Se ve clarísimo en el gráfico A cómo la intensidad del pico va cayendo a medida que la frecuencia aumenta. El dispositivo sencillamente no puede seguir el ritmo. Es como intentar encender y apagar una bombilla de las antiguas de filamento muy rápido. El filamento tiene inercia térmica, tarda un poco en calentarse y enfriarse. Claro. Si lo intentas hacer demasiado rápido, nunca llega a apagarse del todo ni encenderse por completo. La luz se atenúa. Exactamente la misma idea. Y al medir la altura de ese pico en función de la frecuencia, como hacen en el gráfico B, pueden sacar la frecuencia de corte del dispositivo. Es el punto donde la respuesta ha caído a la mitad. Que en su caso es... En su caso, la calculan en 33.275 kHz. Esto les da una medida directa de la velocidad máxima a la que puede parpadear térmicamente el dispositivo antes de que la señal se degrade. Es un parámetro de ingeniería fundamental. Y esto es solo el principio. El artículo menciona que su sistema ahora mismo está limitado a 175 kHz por un preamplificador que usan. Pero el detector en sí podría llegar a los 20 MHz y el amplificador lock-in hasta 50. Vaya. Creen que con algunos ajustes, esta técnica podría medir fenómenos en el rango de los gigahercios. Es crucial para no quedarse atrás respecto a los dispositivos ultrarrápidos que se están desarrollando. Lo cual abre la puerta a caracterizar materiales y dispositivos para comunicaciones 6G o incluso más allá. Es pasar de medir algo casi estático a poder grabar una película en supercámara lenta de su comportamiento térmico. Bien, creo que hemos cubierto todos los ángulos. Para recapitular los puntos clave de este análisis y que quede todo claro, estamos ante una nueva técnica, el Microscopic Locking FTIR, que resuelve un problema que era un cuello de botella en la nanotecnología, medir señales térmicas minúsculas. Primer punto clave. Lo consigue combinando un microscopio, un espectrómetro y, sobre todo, un amplificador locking que funciona como un filtro de ruido ultra preciso, al sintonizarse con un parpadeo eléctrico que ellos mismos inducen en el dispositivo. Segundo punto. Y esto es crucial, permite hacer estas mediciones a temperaturas mucho más bajas y seguras. Pasamos de los casi 500 grados de antes a unos 125 o incluso a temperatura ambiente. Lo logran con esa estrategia dual, un calentamiento de base invisible para el detector, que potencia la señal, y una modulación eléctrica optimizada con trucos tan listos como el DC bias o las ondas cuadradas. Y tercer punto, que no es menos importante, no solo mide cuánta energía se emite, sino a qué velocidad puede hacerlo. Les da el espectro completo para cada frecuencia, una radiografía dinámica completísima del rendimiento del dispositivo, les dice no solo lo fuerte que brilla, sino lo rápido que puede parpadear. Para terminar, hay una frase en las conclusiones del artículo que me parece que abre la puerta más interesante. Sugieran que esta técnica podría usarse para obtener inversamente información clave sobre las propiedades de los materiales. Esto nos deja una idea fascinante para reflexionar. ¿Y si esta herramienta no solo sirviera para probar los dispositivos que ya hemos construido? ¿A qué te refieres? A usarla para descubrir. ¿Y si pudiéramos coger un nanomaterial completamente nuevo, del que no sabemos casi nada,
Y simplemente observando cómo brilla y parpadea al estimularlo eléctricamente, ¿pudiéramos deducir sus propiedades térmicas fundamentales? Ah, claro. Podríamos estar ante un acelerador para el descubrimiento de los materiales del futuro, desde la recolección de energía hasta el camuflaje térmico avanzado. Ya no sería solo una herramienta de verificación, sino una de exploración. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.